uno para que la encabezara para la reforma y la transformación de la ley. Yo dejo aquí este breve esbozo de mi vida académica porque el currículum es bastante amplio, modestamente, tiene unas 123 páginas. Muchas gracias. El senador Reinaldo Pared tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor Freddy Ángel Castro. En su expediente y en las motivaciones que lo han traído hasta aquí, usted señala lo siguiente: es necesario escoger jueces con una visión más multilateral y liberal. Entiendo que los nuevos jueces deben tener mayor profundidad, de forma que puedan llenar falencias que están asociadas a las debilidades interpretativas que se han manifestado en sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Usted me puede identificar alguna de esas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que contan esas debilidades interpretativas? Yo pienso que sí. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que versó sobre materia de educación. Nosotros sabemos que en la Constitución de la República el artículo 63 establece que el Estado Dominicano garantiza la educación de sus ciudadanos, sobre todo en el carácter obligatorio, que es básica. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional donde el Tribunal Constitucional fue apoderado de una decisión de la Dirección General de Migración, remitiéndole al ministro de Educación de que prohibiera la inscripción de personas en línea general que no tuvieran los papeles en ese momento. Entonces hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional planteó en una de sus argumentaciones jurídicas e interpretación, dijo el tribunal lo siguiente: que los derechos a la educación solamente pueden ser reclamados como derechos colectivos y que, si bien es cierto, el derecho a la educación es un derecho fundamental, el tribunal incurrió en la falsa interpretación de establecer la graduación del derecho protegido. Es decir, dijo que el derecho a la educación era un derecho a la educación, pero fundamental, pero antes planteó que era un derecho de tercera y cuarta generación, que no era un derecho de primera generación, planteando un error de interpretación, porque si estamos hablando de que es un derecho fundamental, de que está protegido y no tiene una norma que lo confronte, el Tribunal Constitucional, nosotros que somos miembros de pactos importantes a nivel internacional y que tenemos también pactos sobre la protección de los derechos del niño, el tribunal entonces negó el derecho a la educación y autorizó y denegó, nulificó, estableciendo que no era correcto. Senador Sí. Muchas gracias. Siguiendo un poco la pregunta del senador Pared, en el 14 de septiembre del presente año, una nota del periódico Hoy registra que usted ha vuelto a utilizar el término de que el Tribunal Constitucional debe tener una visión más multilateral. Y ha hecho nueva vez, ha sido incisivo sobre la necesidad de construir mayorías que no sean defectuosas, sino que sean una mayoría de calidad. Parece reiterado en el sentido de que han existido fallos con el que usted se encuentra distanciado. Entonces, dos preguntas rápidas. En esa visión multilateral que debe tener el juez, en este caso Castro Díaz, posible juez del Tribunal Constitucional, me gustaría su visión sobre temas como la interrupción del embarazo o de los derechos consagrados a personas del mismo sexo para poder unirse o de contraer ya sea matrimonio o un contrato civil que lo vincule o lo regule. Su visión sobre esos temas como característica de un juez multilateral o con una visión de otra dimensión. Es esencial establecer, primero, que el Tribunal Constitucional nunca ha conocido en el fondo una decisión de este tipo, porque cuando el Tribunal Constitucional anuló el Código Penal, el Código Procesal Penal lo hizo
sobre la base de la violación del procedimiento parlamentario. Sin embargo, en la República Dominicana nosotros entendemos que es necesario hacer una interpretación e inclusión de los derechos de las minorías que como parte de un Estado social democrático y de derecho tienen una necesidad de integrarse y participar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia internacional ya comparada, entiéndase el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, 1972, Rounds versus Wire, planteó una inclusión de estos derechos y nosotros de manera progresiva tenemos que irlo incorporando y reconociendo. Sobre este tema y la construcción de mayoría de calidad, los tribunales constitucionales necesitan interpretar la realidad política y social del país donde viven. Es por eso que a 2 años, en el 2020, cuando Hels Kensel estableció el Tribunal Constitucional, la realidad de ese Tribunal Constitucional y la inspiración de Kelsens para el constitucionalismo austriaco se basó esencialmente en los desequilibrios de los poderes y el suprapoder del Parlamento. Hoy en día, los tribunales constitucionales tienen que construir un proceso de modulación que sea capaz de establecer e interpretar la realidad. Como dice el maestro Sánchez Gesta, el Tribunal Constitucional no solamente necesita de la dogmática jurídica, sino del juez que pueda interpretar la realidad y los cambios que van ocurriendo en la sociedad. Por favor, la segunda parte. Yo me refería en esa visión multilateral, usted en una manera ha expresado parte de la visión, que cuál sería su posición en torno a la interrupción del embarazo, que usted de alguna manera se ha referido a él, así como también al matrimonio de personas o al contrato civil entre personas del mismo sexo. Pero creo que usted de alguna manera ha fijado una posición un tanto, vamos a decir, más abierta, más progresista que las visiones tradicionales, o me equivoco, ¿verdad? No, correcto. Una visión de inclusión social. En ambos casos. Sí, una visión de inclusión social. Gracias. Presidente. Josefa. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, abogado Freddy Ángel Castro Díaz. ¿Podría usted explicarnos los principios rectores de la justicia constitucional? Distinguida, son 13. Si solo explico, pudiéramos llegar a las 5, las 6, pero... Lo que usted considere más importante. Pero vamos a empezar. Realmente son bastantes. Son bastantes, Es son así. 13. Sí. Mire, el principio de justicia constitucional, que es esencial, estableciendo lo siguiente, que el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución, de las leyes, y tiene la competencia para examinar lo que son las leyes, los decretos, los reglamentos y las ordenanzas. Así es. Ese es un principio de justicia constitucional. Otro principio de justicia constitucional es el siguiente. Toda persona que esté afectada de un derecho fundamental puede recurrir frente al Tribunal Constitucional y el acceso al Tribunal Constitucional debe ser gratuito, sencillo y de manera oficiosa. En el caso también del Tribunal Constitucional, nosotros tenemos el principio de favorabilidad. Cuando se traten de hacer hacer un análisis de ponderación, cuando dos derechos fundamentales estén en contraposición, el juez debe aplicar el principio de favorabilidad y establecer la norma que más facilita y más progresiva. Aquí podemos ilustrar con una jurisprudencia de uno de los tribunales que en acción y en control de constitucionalidad resolvió que las huelgas del ADP no podían ser huelgas permanentes, en el caso de, por ejemplo, de Barahona, y que de alguna manera había que equilibrar la docencia con el derecho a la huelga. Otro principio que es un principio rector, es el principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad lo que plantea es que cuando los recursos de los que intervienen en un proceso de control constitucional sea deficiente, el Tribunal Constitucional de oficio puede suplir las deficiencias de que se trate en materia constitucional.
hay otros principios, que es El de interdependencia, por ejemplo. el principio de interdependencia. Lo que quiere establecer es que cuando el Tribunal Constitucional pueda o vaya a decidir un caso que esté conectado con otra decisión, el Tribunal Constitucional puede acumularlo estableciendo si son de igual naturaleza. El principio de vinculatoriedad, todos los órganos, todos los poderes y todos los actos de la administración pública, del Congreso y de los demás tribunales están sujetos a las decisiones del Tribunal Constitucional y deben acogerse como tales en virtud del principio de vinculatoriedad, en atención a la disposición del artículo 6 del principio de supremacía constitucional que establece el requerimiento de control de todos los órganos del Estado. Excelente. Gracias. Gracias a usted, señor presidente. No hay más preguntas, así que muchas gracias por Gracias. su presentación y mucha suerte. Gracias. Por favor, que pase a la sala el licenciado Juan Amado Sedano Santana. Sí, magistrado Sedano, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Si en esos 5 minutos no le es posible expresar las ideas que quiere, tiene 2 adicionales. Pero pasados los 7, entonces pasamos a la tanda de preguntas. Gracias. El reloj comienza a correr y tiene la palabra. Magnífico. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura. Honorables integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Como han visto en mi impronta curricular, soy Juan Amado Sedano Santana. Estoy aquí por haber sido presentado por una organización civil sin fines de lucro, de nombre Centro de Información y Promoción Comunitaria, mejor conocido como CIPROT, a quien públicamente agradezco tan noble gesto. En términos de formación profesional, obtuvimos la investidura de licenciado en Derecho en el año 1987, específicamente en el mes de abril, obteniendo exequatur para ejercer dicha carrera en el mismo año, que si contamos la fecha de hoy han pasado más de 31 años. Posteriormente hicimos una especialidad en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Seguimos con una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad APET. Y posteriormente, concomitantemente hicimos el programa de formación extraordinaria del Ministerio Público, pasando en su momento a formar parte de la carrera del Ministerio Público. También maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la misma Universidad APET. En términos de lo que ha sido nuestra labor a la fecha de hoy, podríamos decirle que iniciamos siendo designado como alguacil ordinario de la primera Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia cuando estudiábamos la carrera en el año 1983, lo que ejercimos hasta el momento en que iniciamos ya el ejercicio profesional como abogado. Obtuvimos igual la designación como notario público en el año 1991 y fuimos electos tesorero nacional del Colegio de Abogados de la República en el año 1992. En el año 1996, designado Procurador General de la Corte de Apelación de Santo Domingo, función en la que estuvimos hasta el año 2000.
Posteriormente, en el año 2002, designado consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional hasta el año 2004, fecha en la que volvimos a ser designado como Procurador General de la Corte de Apelación, esta vez no de Santo Domingo, sino del Distrito Nacional, porque ya se había creado la provincia de Santo Domingo. En esa función de Procurador General de Corte de Apelación permanecimos hasta diciembre del año 2011, en que fuimos designados Procurador Adjunto del Procurador General de la República y asumiendo o asignándosenos la función de Director General de Persecución del Ministerio Público. Funciones que hasta ese momento ocupaba el hoy magistrado de la Honorable Suprema Corte de Justicia, Fran Soto. En esas funciones igual estuvimos 6 años y 7 meses hasta el pasado mes de julio, en que fuimos designados presidente del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, función en la que permanecemos actualmente. Preguntarnos qué nos anima a aspirar a esta honorable función de ser parte de una de las altas cortes y en este caso del Tribunal Constitucional. Fuimos de los promotores en su momento de la creación del Tribunal Constitucional, entendiendo que constituía un órgano que podría ayudar al desenvolvimiento del Estado dominicano y a la convivencia social. Inclusive recuerdo haber participado activamente del primer simposio que se hizo al respecto, después de promulgada la Constitución del año 2010, justamente en el mes de mayo del año 2010, que estaba cooficiado por el Comisionado de Apoyo a la Modernización de la Justicia. De ahí, independientemente de que entendemos que en la justicia procesal constitucional podrían haber algunos ajustes, algunas modificaciones congresuales que hicieran más viable, más dinámica y quizás más productiva o abarcar más en el día a día el ejercicio de la constitucionalidad, en el caso del Tribunal Constitucional. 5 minutos terminó, pero le quedan 2 minutos para que pueda redondear sus ideas. Muchas gracias, señor presidente. Solo decirles que consideramos que el Tribunal Constitucional, con la actual estructura, con la actual constitución que tiene, ha desarrollado una tremenda labor en la que ha podido generar unos productos, grandes decisiones de principio que de alguna manera generan entusiasmo. Además de admiración, generan el contagio para que las personas honorables y que entiendan tener los atributos para acudir a una misión como esta, se inspiren en hacerlo, porque ello ayuda a la convivencia pacífica, civilista y democrática de nuestra nación. Con esa visión hemos llegado hasta aquí y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistrado Sedano. A su entender, ¿cuál sería el derecho fundamental que protege el mecanismo de tutela denominado habeas corpus? Y si pudiera hablarnos un poco del mismo. Bueno, como miembro del Ministerio Público, la libertad. Toda persona que siente que le han limitado su libertad o que se amenaza su libertad de manera ilegal, arbitraria, tiene derecho de acudir ante un juez de habeas corpus y solicitar que le sean tutelados su derecho, el derecho de la libertad, cuyo juez convoca, da un auto y ordena presentarle a la persona, pondera los hechos y si comprueba la realidad, ordena la libertad inmediatamente, de manera sencilla y diligente, lo cual tiene que ser acatado y ponerlo en libertad.
Muchas Diputada Josefa. Juan Amado Sedano Santana. A sus órdenes. ¿Tiene usted militancia política? Le pregunto. Y si usted, ¿en qué fecha usted fue delegado político en el Distrito Nacional y por qué partido? En la actualidad no tengo militancia política porque además soy un hombre respetuoso de las leyes. Correcto. Y el artículo 172 de la Constitución le prohíbe a todo miembro del Ministerio Público la militancia política. Pero además el artículo 25 de la Ley Orgánica, la 133-11 del Ministerio Público, igual. Soy una persona respetuosa de la ley y además todo el que me conoce sabe que tengo alrededor de 15 años que no he estado en una actividad de ningún tipo política, ni bajo ni fuera de techo. Porque los hombres cuando asumen misiones tienen que hacerlo de la manera más responsable y estoica, a los fines de que no se genere duda sobre ellos. El último proceso que participamos como delegado político justamente fue en el año, creo, 2002, cuando surgió electo el entonces alcalde, a la sazón síndico del distrito, Roberto Salcedo, y por eso le acompañamos en esa misión. Una vez volvimos al Ministerio Público, que encontramos que ya existía un estatuto del Ministerio Público que igual en su artículo 74 prohibía la militancia política. Desde ese año 2004 creo que no hay un ser humano en República Dominicana que pueda habernos visto en ningún tipo de actividad política. Gracias. Diputado Radamés Camacho. Magistrado, ¿en qué consiste para usted el control preventivo de los tratados internacionales? Le hago esa pregunta porque yo estoy muy motivado en el tema de los tratados internacionales, no solamente porque soy presidente de la Cámara de Diputados, sino porque vengo estudiando ese tema hace bastante tiempo. ¿Qué consiste para usted el control preventivo de los tratados internacionales? Esa es una de las funciones que le son propias al Tribunal Constitucional. Dentro de sus competencias están las del control preventivo. Una vez el presidente o el funcionario haya firmado un contrato, el presidente, antes de enviarlo al Congreso, debe enviarlo al Tribunal Constitucional, a los fines de ver si tiene algún tipo de colisión con el ordenamiento constitucional dominicano. Si tiene alguna colisión, especifica cuáles y no puede pasar al Congreso en esas condiciones. Si entiende que es apto y acorde con la Constitución, entonces se dispone que puede pasar al Congreso y ya le es oponible tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso en términos de el flujograma que tiene que correr a nivel institucional en los poderes en cuestión. Pregunta. Magistrado Sedano, hizo mención de habeas corpus. Cada día se utiliza menos esa figura, ya que los jueces de la instrucción cumplen un papel muy activo cuando le llevan una persona que le han limitado en su libertad fuera de plazo para una medida de coerción, y los policías, el Ministerio Público están bien claros en eso. Mi pregunta va en el sentido ya técnico con lo que tiene que ver con la ley 137. ¿A qué se refiere la ley 137 cuando dice que para admitir un recurso en revisión constitucional de una acción de amparo, revisión constitucional de un recurso de amparo, tiene que ser de especial trascendencia o relevancia? Explíqueme a qué se refiere la trascendencia, especial trascendencia o relevancia. Y lo digo porque eso es lo que ha generado un poco más de voto disidente en el Tribunal Constitucional. Cuando leemos sentencias vemos mucha voto disidente que tiene que ver con ese punto, que el Tribunal lo admitió y un grupo importante entiende que no tenía la especial trascendencia o relevancia y hacen voto disidente. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de ese punto? Yo pienso que como el Tribunal Constitucional tiene una
una competencia reglamentaria, es posible, y hemos visto en decisiones, justamente recuerdo a una del año 2011, en que hubo hasta votos disidentes. Pero la especial relevancia y trascendencia constitucional de los asuntos que se someten al Tribunal Constitucional está previsto en el artículo 100 de dicha ley y especifica que todo el que accesa buscando la revisión de un amparo debe ser específico en términos de cuál entiende que es el detalle del derecho que ha sido violentado a los fines de ponderarlo. Cuando se habla de especial relevancia, es de entender hasta dónde tiene, es el mismo sentiari del derecho anglosajón, que pasa vía las 13 colonias, Estados Unidos, y hablamos de la sana discreción. Es como tener una herramienta con la que no me amontonen y obligado yo tenga que recibir todo, sino que tiene mérito en términos de relevancia para entender que el derecho que se alude conculcado o violado es de atención oportuna y necesaria y cumple con los rigores de esa estandarización, tal cual lo explica el artículo 100 de la ley en cuestión. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Senador Paliza. Muchas gracias. Magistrado, hay debates recientes que se han dado sobre diferentes temas. Hay uno muy vinculado al ámbito de la política, en la que nos desarrollamos nosotros. Y es aquel que se ha dado en virtud de que algunos entienden que, por ejemplo, la reelección indefinida o la prohibición de una reelección indefinida puede contravenir el artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad, así como también el artículo 22 sobre el derecho a elegir y ser elegido. ¿Cuál es su visión particular al respecto? Entiendo que es un tema que ha sido sometido al Tribunal Constitucional, ha habido decisión sobre ello, y cualquier decisión del Tribunal Constitucional, como respetuoso de las decisiones que son vinculantes, y siendo un aspirante a ello, no entro en mayores comentarios, porque resulta que el texto constitucional no es de un libre juego. Existe la Constitución hasta que intervienen decisiones que la varíen. Y es lógico que el Tribunal Constitucional es el órgano constitucional llamado a hacer esa interpretación. Cuando estemos, si usted así lo decide, en el Tribunal Constitucional, vía formal, emitiríamos nuestras ponderaciones, porque creo mucho en que hay que tomar decisiones de principio, pero en los lugares específicos que determinan las normas. Y lo que más me agrada es que este país ha sido impregnado de un constitucionalismo importante, que se vive tanto a nivel público como a nivel privado. Y por eso esta gama de la doble vía para la constitucionalidad, tanto el difuso como el concentrado, ha venido operando de manera sin mayores traumas. Magistrado Sedano, muchas gracias. No hay más preguntas. Mucha suerte. Gracias por sus comentarios. Que pase al salón el siguiente, el licenciado Rafael Leonidas Ciprián Lora. ¿Se rompió? La persona que le cambia la silla malita que se rompió. No te sientes. Ya está ahí, invitación. Sí, siéntese. ¿Cuál es la que está rota? ¿Cuál es la que está rota? Cámbiensela. Sí. Siéntate ahí. ¿Eh? La paga de los fondos del PRD.
Magistrado Ciprián, recordarle que tiene 5 minutos para exposición libre. Si en esos 5 minutos no puede concluir sus ideas, tiene 2 minutos adicionales para que la concluya. Pasados los 7 minutos, entonces pasamos durante 15 minutos a una tanda de preguntas. El tiempo comienza a correr y usted puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente de la República y demás honorables miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias. De entrada, debo agradecer también a las instituciones que me propusieron para formar parte del Tribunal Constitucional, como la Asociación de Abogados de la Provincia Oriental, los Abogados en Marcha, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, el Colegio Dominicano de Notarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. De manera que la comunidad jurídica me ha propuesto casi, o mejor dicho, a unanimidad. De manera que debo decirle que desde el año 1985 nos graduamos de licenciado en Derecho y a partir de ahí ejercimos intensamente la profesión de abogado como abogado litigante durante 10 años en nuestra oficina privada. Luego pasamos a ocupar la función en el 1995 de abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras. También fuimos Ministerio Público Fiscal ante esa misma jurisdicción que hoy es la jurisdicción inmobiliaria. Luego pasamos a la Corporación de Empresas Estatales CORDE, donde fungimos como encargado de la consultoría jurídica de esta corporación y presidente de varios consejos de administración de sus empresas. Además, fuimos el administrador general de todos los inmuebles del Estado en CORDE. Debo señalarles que de esta última posición pasamos a participar en un concurso de oposición que realizó la Suprema Corte de Justicia en el 1998 y ganamos ese concurso y la Suprema nos designó juez del Tribunal Superior de Tierras. Aquí realizamos una inmensa labor jurisdiccional, hasta el grado que a la fecha de hoy tenemos más de 20 años como juez de carrera. En este periodo hemos transitado por la Corte de Apelación de Santo Domingo en la materia civil, por el Tribunal Superior Administrativo, donde fuimos presidente de la tercera sala liquidadora. Tengo para informarle que en esa sala hubo casi 4.000 expedientes en estado de fallo, en mora judicial, con más de 10 años que no se fallaba. Expediente tributario, el Estado esperando que los participantes, contribuyentes en esos expedientes pagaran impuestos. A pesar de que habían pasado varios presidentes de esa misma sala, nos tocó liquidar, limpiar totalmente esa sala. De manera que terminamos y la pusimos al día antes del plazo que nos había dado el Consejo del Poder Judicial. Más aún, en los más de 20 años que tenemos de juez, nunca hemos tenido mora judicial. Lo que es más importante, tengo para decirle que fuimos los primeros capacitadores en Derecho Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura. Los primeros cursos que se dieron fuimos nosotros quienes los impartimos, incluyendo vía virtual. Hasta escribimos algunos ensayos que uno de ellos fue utilizado por la Comisión Española de Apoyo al Desarrollo de la Justicia Dominicana y Fortalecimiento y lo publicaron en un libro. En la actualidad somos profesor de varias universidades.
incluyendo la Autónoma de Santo Domingo UAS, donde somos profesor de 4 maestrías: maestría en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Procesal Constitucional, maestría en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Inmobiliario. Así somos también profesor de varias maestrías en otras universidades y lo que es más importante, tenemos 8 libros publicados, 8 libros escritos y 13 publicados. Magistrado Ciprián, terminaron los 5 minutos. Tiene 2 minutos más si lo necesita para redondear sus ideas. Para interés de manera puntual de este consejo, debo decirle que tengo varios libros publicados en la materia constitucional. Constitucionalidad y derechos del ciudadano, temas constitucionales y legales, y además el derecho administrativo constitucionalizado. Y hemos publicado más de 200 artículos en materia constitucional en nuestra columna del periódico El Nacional y en revistas especializadas. Nosotros hemos hecho una gran labor en términos constitucional y estamos aquí ahora a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, magistrado Ciprián. La Constitución de la República, en su artículo 184, cuando empieza a delimitar las atribuciones y el rol del Tribunal Constitucional, en ese artículo establece lo siguiente. Refiriéndose a las decisiones del Tribunal Constitucional, dice: sus decisiones son definitivas e irrevocables. Quiero hacer énfasis en esa expresión para deducir lo siguiente. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la 137-11, reitera ese criterio establecido en la Constitución de irrevocabilidad de sus decisiones. Sin embargo, la propia ley establece algunas condicionantes para variar algún criterio de precedencia. ¿Puede usted referirse bajo qué condiciones puede producirse ese cambio en la opinión del Tribunal Constitucional? Muy bien, lo que se cambia es solo la rationi decidendi, que quiere decir el precedente fijado por el Tribunal Constitucional, no la decisión, no la sentencia. La sentencia es irrevocable. Lo que cambia el tribunal es simplemente el criterio con el cual decidió el caso. Para realizarse este cambio de criterio o abandono del criterio, el Tribunal Constitucional está en la obligación de motivar suficientemente. Tiene que justificarse para legitimar que va a cambiar de criterio, que quiere decir el precedente. ¿Por qué el Tribunal Constitucional tiene que motivar? Porque la motivación es la justificación del tribunal y por tanto es la legitimidad ante la sociedad. Y además, para evitar violar el principio de la igualdad, el principio de la dignidad humana, el Tribunal Constitucional, por tanto, siendo tan importante su sentencia y su precedente, que es la rationi decidendi, siendo vinculante a todos los poderes y a todo lo que nos encontramos en el territorio nacional, entonces está en la obligación de justificarse y decir por qué ha cambiado de precedente. Diputada Josefa. Magistrado Rafael Leónidas Ciprián Lora, el artículo 72 de la Constitución de la República, que establece la tercera modalidad de amparo colectivo, ¿podría usted referirse a este término? Claro que sí. El amparo colectivo es una modalidad de la acción constitucional de amparo. Nosotros tenemos muchas modalidades del amparo. Y el amparo colectivo se refiere precisamente cuando tiene la necesidad de protegerse un derecho fundamental que le llamamos derecho colectivo o difuso. Estos derechos pertenecen a un
segmento o colectividad de la nación. No son derechos individuales, son derechos que impactan a sectores de la sociedad, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a vivir en una comunidad segura, y además podríamos sectorizarlo, que también se le habla de intereses colectivos, pero la diferencia entre derechos colectivos e intereses colectivos es una importancia académica nada más. Por ejemplo, los salineros de Montecristi tienen un problema que le afecta como salineros. Entonces ellos pueden interponer una acción constitucional de amparo para proteger sus derechos colectivos. Imaginémonos que una empresa ha cometido el error de que para ampliar el predio donde está invirtiendo en la infraestructura ha invadido manglares, está secando lagunas. Entonces ahí está afectando el medio ambiente, está afectando la biodiversidad y por tanto todo el que se sienta afectado por esa acción puede interponer la acción constitucional de amparo, incluyendo el defensor del pueblo. Esa es una de las múltiples modalidades de esta acción que persigue exclusivamente proteger el derecho fundamental que en este momento pertenece a una colectividad. En este sentido, entraría ahí entonces la huelga de los choferes, la huelga de los maestros y otro tipo de huelgas que pudiese suscitarse por un interés colectivo. No, las huelgas tienen otra tipificación. Las huelgas son manifestaciones de intereses, en el caso que usted ha señalado, de intereses empresariales, porque no son huelgas de choferes, son huelgas de empresarios del transporte. Ese sería otro problema. Eso no da lugar a una acción constitucional de amparo. Cualquier juez amparista lo declararía inadmisible por notoriamente improcedente. Y en caso de Loma Miranda y otros tipos de manifestaciones. En caso de Loma Miranda sí procede el amparo. Gracias. Sí. Gracias. Magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente. Magistrado, actualmente cursan muchísimos proyectos de ley en nuestro Congreso y quisiera que se refiriera en particular a uno, describiéndoselo brevemente, pero sobre todo en materia constitucional, su interpretación. Me refiero a un proyecto de ley que versa sobre la castración química. En algunos casos, como casos de violación y otros similares. Quisiera saber su opinión sobre si un proyecto de tal naturaleza entraría en contradicción o no con nuestra Constitución de la República. Sería un choque frontal con la Constitución de la República. De ninguna manera puede admitirse una castración química porque eso atenta contra la integridad física de la persona y atenta además contra la dignidad humana. Nuestra Constitución es clara y específica. No se puede mutilar la condición física de la persona. La persona es lo más importante que tenemos en la sociedad. Todo atentado físico, todo atentado a la integridad física de una persona deviene frontalmente en inconstitucional. Por tanto, subvierte todo el orden constitucional y el artículo 6 de la Constitución es clara. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sean contrarios a la Constitución. Más aún, el artículo 73 de la Constitución establece claramente que son nulos de pleno derecho todo acto
que subvierta el orden constitucional, de manera que sería un desaguisado jurídico que no podemos de ninguna manera verlo con buenos ojos, porque atenta incluso hasta contra la seguridad jurídica y el orden democrático. Compartimos el criterio y le damos las gracias por su intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer pregunta? No habiendo más preguntas, magistrado Ciprián, muchas gracias por su comparecencia. Con el magistrado Ciprián terminamos la lista de candidatos que iban a ser interrogados en el día de hoy y convocamos para mañana a las 10 de la mañana con la participación de 16 nuevos candidatos. Así que muchas gracias a todos por su atención. Así concluye, damas y caballeros, la sesión inaugural del Consejo Nacional de la Magistratura correspondiente a este día. Mañana, como lo ha expresado el señor presidente, serán reiniciados los trabajos. Gracias a los honorables integrantes del Consejo, gracias a ustedes por su sintonía. Hasta mañana. Me llama mucho la atención el complejo turístico, los turistas. Es una experiencia que hay que vivirla. Yo dejé el béisbol a los 20 años